Gracias a todos por conectarse a este espacio. Creo que esta iniciativa surgió pues desde en Chile y este año como que el ejercicio ha sido intentar darle forma al movimiento en los diferentes sectores, pues este específicamente es del emprendimiento. Y esta es la sesión final donde vamos a hablar de éxitos y fracasos. Les voy a compartir la pantalla. Básicamente, pues tenemos a dos super invitados. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, pues estoy de la comunidad de emprendimiento. Hoy tenemos a Henry May, a María Ignacia Aybar. Pues Henry es CEO y cofundador de Coscuda aquí en Colombia. Es alumno de Teach First. Es cofundador de este emprendimiento con otro colombiano, Carlos Echeverry, que ya creo que está más alejado de este emprendimiento. Pero pues este emprendimiento ya lleva acá varios años y creíamos que pues aprovechando que es de éxitos y fracasos, los emprendimientos con más trayectoria eran los que más nos podían aportar a esta sesión. Y por eso aquí también está María Ignacia, que es alumna y enseña por Chile, abogada de la Universidad Católica y pues eh, básicamente la sesión iniciales, ahí vamos a parar para una ronda de preguntas de 10 minutos, cerramos con las últimas dos y hacemos un cierre de preguntas. ¿Todos claros hasta acá? Listo. Entonces vamos a iniciar con el primero. Entonces, hablábamos del tema de compromiso y de cómo fue dar ese salto al vacío a emprender. Siempre que hablamos de cuando nos estamos arriesgando a emprender, siempre hay que dar ese primer paso. Y hoy queríamos preguntarle pues a Henry y a María Ignacia qué había sido lo más difícil de dar ese primer paso y de emprender. Entonces me gustaría que María Ignacia nos empezara contando y luego le vamos a dar la palabra a Henry. ¿Listo? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de contarles un poco la experiencia desde Movimiento Aula. Ha sido de muchas alegrías, pero también de algunas penas, así que feliz de contarles un poco, especialmente a aquellos que están pensando en emprender, cómo ha sido este camino. Partir por el compromiso, yo creo que es una súper buena pregunta, cómo fue dar ese salto al vacío para emprender, ya que bueno, yo creo que lo que nosotros todos compartimos en este chat y un poco en la red de Teach for All es que después de esos 2 años haciendo clases, el compromiso se siente un poco en la guata, como se dice en Chile, como en el estómago, ¿cierto? Es algo súper como súper claro, y a mí me pasó que después de los 2 años, claro, hay muchos temas y hay muchas áreas donde emprender, pero a mí siempre conmigo se quedó mucho el tema del power de los profesores. Yo vi a muchos profesores que dentro de mi escuela y en otras escuelas en las que estuve involucrada querían hacer un montón de cosas, estaban súper invisibilizados, súper poco valorados, y eso a mí me movilizó y sentí que en el fondo el país no estaba escuchando a los profesores. Mi país está en un momento de reformas estructurales muy grandes, pero nadie le estaba preguntando a los profesores cuál era su opinión, ni cómo esas reformas podían llegar a la sala de clase. Y en verdad, para ser bien sincera, fue un salto al vacío el emprender. Sí, pero yo diría que lo más, en el fondo, lo que me hizo como dar ese último paso final, antes de quizás pensar tanto en financiamiento, en cómo iba a ser, si mi seguridad económica, etcétera, fue las personas
que me estaban acompañando en este camino. Yo creo que cuando uno tiene buenos socios y buenos partners y gente al lado en la cual uno confía, ese compromiso yo creo que es mucho más fácil, es mucho más, está mucho más fortalecido. Así que ese salto al vacío para emprender para mí fue, debo decir que no tan difícil, lo sentí, lo creí, confié en gente de mayor experiencia que yo, que me dijo, yo creo que esta es una buena idea, y en el fondo confié mucho también en mi instinto y en que también sentí que no habían otras soluciones o otros emprendimientos en mi país que estuvieran dirigidos a eso. Yo creo que eso también eh, genera ese sentido de urgencia, es decir, bueno, en este tema, en tratar de levantar las voces de los profesores, no habían muchas otras, no habían otros emprendimientos, mapeamos el mercado, analizamos el mercado, por lo que se hizo mucho más patente la necesidad de eso. Quizás puedo contarles un poquito también, como brevemente, cómo surgió la idea. Como les contaba, en este minuto, el 2015, cuando comenzaron las grandes reformas estructurales en Chile, en educación, nadie estaba hablando de calidad en educación, nadie estaba hablando de aprendizaje, se estaba hablando de otros temas también súper relevantes, de condiciones laborales de los profesores, de gratuidad, de final lucro, etcétera, pero el tema de los aprendizajes de los estudiantes y cómo desarrollar los aprendizajes de los estudiantes y cómo las reformas podían influir, incidir en los aprendizajes de los estudiantes, ese tema no estaba presente. Y en ese minuto empezamos a conversar muchas organizaciones. Yo estaba saliendo de Enseña Chile, estaba involucrada con otra organización que se llama Forja Chile también, y mucha gente estaba conversando, mucha gente estaba hablando y estábamos preocupados de esta falta de espacio que se le estaba dando al aprendizaje de los estudiantes. Y en ese minuto dijimos, bueno, por supuesto que los estudiantes debiesen, o sea, hay que preguntarle a los estudiantes, pero ¿quién es ese encargado de generar aprendizaje? ¿Cuál es el profesional de los aprendizajes? El real experto, el que entiende cuáles son las principales oportunidades y desafíos para generar, o sea, para generar mayor aprendizaje dentro de la sala de clases, y la respuesta unánime fue los profesores. Y la pregunta que surgió fue, bueno, ¿y quién le está preguntando a los profesores? Y la respuesta rotunda fue nadie. Nadie le está preguntando a los profesores. Hay un gran gremio de profesores en Chile, como debe haber en muchos de sus países también, el Colegio de Profesores, que muy legítimamente está luchando, y su gran pelea son las condiciones laborales, y lamentablemente en el fondo han tenido que dejar un poco la lucha por los aprendizajes o por los temas dentro de la sala de clase de lado, por lo que se presentaba un gran espacio. Por lo que, como les comentaba, la falta de otra solución, así como también el hecho de que comencé este camino al emprendimiento muy acompañada con otras organizaciones, preguntando mucho al ecosistema, eso hizo que no fuera solamente mi compromiso, sino que hasta el día de hoy, que ya han pasado 3 años, esas organizaciones que participaron de esa conversación inicial conmigo de qué hacemos, para dónde vamos, ellos también están súper comprometidos con esto. Entonces, el salto al vacío para emprender, si esa es la pregunta un poco, y qué fue lo más difícil, yo creo que siempre lo más difícil va a ser hacerlo solo. Y ese salto al vacío, hacerlo con otros compañeros, con otros socios, con otra gente que tiene un montón de experiencia, o otras perspectivas, otros pensamientos, otras lógicas, yo creo que eso hace que el compromiso sea mucho más potente, y que con poco la locura de emprender esté afirmada en pilares quizás que no son solamente la guata de uno, sino que un poco el sentimiento del ecosistema. Así que yo creo que esa es mi Gracias, experiencia. Mari, gracias. Uh-huh. Henry, cuéntanos tú, ¿cómo fue esos primeros pasos en tu emprendimiento?
Hola, buenas tardes a todos. Soy Henry, soy el director general de CoSchool. CoSchool ya lleva 4 años de operaciones en Colombia y trabajamos en temas del desarrollo de habilidades blandas, habilidades socioemocionales en jóvenes y ya también en profesores. Quiero hacerles una pregunta para que entiendan un poco quién es el público aquí. Entonces espero que todos me puedan oír para esta pregunta. Voy a necesitar que todos respondan en el chat que tenemos aquí. Y quiero que voy a hacerles una pregunta y me responden con un número, ¿ok? Entonces, vamos a tener 4 diferentes números. Si tú eres alguien que realmente no está muy interesado en temas de emprendimiento y por otra razón está aquí, vas a escribir 0. Entonces 0 es como, no estoy muy interesado en ser emprendedor y estoy aquí por otros motivos. 1 va a ser la respuesta si estás ya como con una idea, pero no has hecho nada sobre la idea, como una idea, como un sueño, que sería chévere hacer algún tipo de emprendimiento, veo a mis amigos haciendo cosas, quizás un día me gustaría hacerlo. 1 es como ya es una idea como que tengo, pero quizás para el futuro. 2 es que ya tomaste como los primeros pasos. Hiciste un piloto, escribiste un plan de negocios, ya estás teniendo reuniones y compartiendo tu idea con otras personas, ya la idea está moviendo. Y 3 es quizás tú estás en una etapa de ya vendí algo y ya estoy desarrollando mi emprendimiento, ya algo está pasando, recibí fondos, vendí algo, ejecuté un programa. Entonces, quiero ver que en los números de todos. 0 es 0 interés realmente en emprendimiento. 1 es quizás un día en el futuro. 2 es algo como está andando. Y 3 es si la cosa ya está dando como de verdad. ¿Ok? 1, 2. Ok, chévere. Eso es un ejercicio interesante para mí. Listo. Yo voy a escribir 3 para mí. Ok. Listo. Chévere. Sí, hay 2, 3 ahí. Ok. Lo que yo quiero compartir cuando hablamos del salto al vacío para aprender y cómo es este momento de empezar, no les voy a hablar tanto de CoSchool, del contexto, del problemática que estamos solucionando, para que mi respuesta es quizás aplicable a tus contextos también. ¿Qué pasó cuando CoSchool arrancó? Primero, CoSchool arrancó por accidente, en muchos sentidos, que arrancó sin una fuerza atrás de yo quiero hacer esto, eso es lo que yo quiero hacer, eso es mi plan de vida, proyecto de vida, tengo que hacerlo. CoSchool arrancó con algo que era un proyecto de fútbol, que yo hice con Carlos entre 2 diferentes colegios, y era algo donde realmente no hubo como un interés detrás que eso iba a ser un emprendimiento. Creo que eso es como una lección importante para mí, porque muchas veces como las cosas más chéveres a veces salen de cosas que quizás ya estamos haciendo. Entonces, si ya estamos haciendo un proyecto, ya estamos disfrutando una actividad con los amigos, o quizás eso es como donde está empezando tu camino. Y a veces no tienes que forzarlo tanto y pensar, listo, desde 0 voy a arrancar, esta idea es totalmente nueva, porque quizás ya estás haciendo cosas. Entonces, creo que siempre es un buen ejercicio de analizar qué estás haciendo ya y si estas cosas pueden tener un futuro. Bueno, y cuando CoSchool empezó de cómo tomar su forma, creo que algo fundamental para mí era la importancia de hacer y de hacer algo. Y creo que CoSchool como ganó territorio rápido en nuestros primeros meses y el primer año, porque no dedicamos tanto tiempo de pensar. No pensamos y miramos el mercado y eso puede ser una buena idea y vamos a pensar y escribir planes de negocios. Y yo nunca escribí un plan de negocio antes de arrancar CoSchool. Yo nunca
no tuve nada más que como una idea y unos diapositivas en PowerPoint. Y lo importante era arrancar. ¿Y cómo arrancar? Pues con las redes y con las personas y los colegios cercanos a nosotros. Entonces, era un caso de ir al colegio donde yo trabajé en Colombia y decir, oye, ¿qué tal si podemos hacer algo como un piloto aquí, como fines de semana, unas horas con los niños? Quizás no hay un costo inicialmente. Fui buscando colegios donde tenía contactos y tenía amigos para tantear la idea. No era un tema de listo, voy a llegar al mercado y voy a hacer como cosas muy grandes. ¿Qué pasos puedo tener que están muy fáciles de tomar? Un piloto ahí, un piloto ya trabajo con 10 niños, con 5 niños, con un profesor, lo que sea, pero para mí creo que lo importante era hacer y no pensar tanto. Y simplemente buscar dentro de mi red cómo puedo crear algo que es muy sencillo de operar, que es sencillo de usar para aprender si funciona o no, pero hacer antes de pensar tanto. Eso fue un aprendizaje para mí. Y yo sé que para muchos como hay como quizás tercer aprendizaje tercer aprendizaje o consejo puede ser alrededor del tema que muchas personas piensan, pero eso yo no voy a necesitar plata, voy a necesitar un equipo, y quizás esos no son las cosas que necesitamos en primer instante. Lo que sí necesitamos, es acción, y en términos de plata, si puedes tener otro trabajo, tiempo completo, y eso es algo que tú haces en los fines de semana y en las noches, pues listo, así arranca. Y cuando yo pues arranqué el proyecto de fútbol, pues yo estaba trabajando en un colegio, tuve un ingreso, luego cuando Code School arrancó formalmente, yo mantuve como un trabajo, fui profesor de inglés, y no fue como un salto grande. Y creo que a veces nos confundimos tiene que ser un salto grande con un sueldo, y no lo es. ¿Qué puedo hacer como dentro de mi red? Entonces, sí, el tercer consejo es quizás no hacerte la pregunta sobre la plata. Primero es más bien qué puedo hacer ya ahora mismo, que para arrancar la cosa. Listo. Yo creo que los dos han tocado en cierta medida el punto 2 y es esa conformación del equipo. Entonces, María Ignacia nos decía pues que para ella había sido muy importante no empezar sola y que ella también empezó con otra gente que creyó en esa idea. Y Henry nos decía que él también había empezado por sus contactos, como por ver quién de sus conocidos podía ayudar a darle forma a esas acciones iniciales. Entonces nos gustaría que ahora nos compartieran como esas experiencias del pasado y actuales de esa conformación de equipo, porque digamos que hablábamos en sesiones anteriores que el conformar un equipo de trabajo eh, realizar un emprendimiento a veces era un tema complejo. Entonces, ¿cómo ustedes desde eso, si quieres, iniciar? ¿Quién va a iniciar? Perdón. María Ignacia. Listo. Ahí, perdón, es que te haya perdido 2 segundos al final, por eso también está. Experiencias del pasado y actuales, bueno, les puedo contar de Movimiento Aula. Nuestra conformación de equipo ha sido extremadamente compleja y quizás distinta a lo normal, pero yo creo que puede ser útil. Nosotros comenzamos Movimiento Aula con un presupuesto muy acotado, lo que significaba que daba solamente para poder pagarme algo yo. Entonces, y necesitábamos equipo, necesitábamos más gente, necesitábamos más manos, y lo que hicimos fue que, bueno, yo buscar más fondos y todo, pero voluntarios que nos ayudaran. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿O no? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí, ya. Entonces, en la etapa inicial de Movimiento Aula, yo les diría que mi equipo fue parte de otras organizaciones
y tuvimos que armar dinámicas de trabajo quizás distintas a lo usual. Este emprendimiento no partió con quizás éramos dos de base y trabajábamos como con 5 o 6 personas que nos apoyaban en distintas áreas. Y eso también fue súper rico porque, bueno, nos daban, ellos trabajaban en otras organizaciones, nos hicimos también súper como cercanos a esas organizaciones, y son organizaciones que nos ayudan y nos apoyan hasta el día de hoy. En el fondo hemos evolucionado a que, por supuesto, que empezamos a tener más fondos y empezamos a integrar más gente, pero la conformación de equipo no ha sido fácil para nada. Nosotros hemos tenido un montón de cambios en el equipo, y uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, por ejemplo, ha sido integrar de hecho a gente que ha pasado por la sala de clases. Muchas veces tuvimos gente que se la quería jugar por la educación y quería trabajar en una fundación, y estaban súper calificados, y entraban y en el fondo no entendían la lógica del colegio, no entendían la lógica de los profesores, ni el idioma de los profesores, y ahí tuvimos varios como fracasos. Yo creo que eso ha sido uno de los principales aprendizajes que tuvimos en los primeros años, cuando nos la jugamos de repente por gente muy calificada, pero que no había tenido esa experiencia que habíamos tenido nosotros dentro de la sala de clase, o no habían sido profesores, o no tenían experiencia, quizás habían hecho un poco de clases, pero no habían tenido como la full experience. Eso nos frustró un montón, porque tuvimos que invertir en gente muy calificada y después en el fondo perdimos un montón de tiempo y también le hicimos perder a ellos tiempo. Entonces, yo creo que eso fue el principal aprendizaje. El segundo, también trabajar cómo conforma mi equipo. También yo creo que es súper importante que todo el equipo sea parte de esta como conformación del equipo. Me ha pasado muy en tabla que ¿quién nos falta? ¿Cuál es el punto de él? ¿Dónde necesitamos a alguien nuevo? Siempre ha surgido como de todo el equipo un poco. ¿Cuál es esa personalidad que necesitamos? ¿Cuáles son esos voluntarios que necesitamos? Eso siempre hemos tratado de que surja como de un análisis más bien de todo el equipo, y eso ha sido como súper positivo. Experiencia en términos del equipo también, hemos tenido que aprender a tener una flexibilidad en el equipo grande por el tema financiamiento. Hay algunas épocas donde tenemos mucho financiamiento y después épocas donde tenemos poco financiamiento, y eso no ha sido fácil, porque en el fondo tenemos que acostumbrarnos a que de repente podemos tener más gente, de repente podemos tener menos gente. Pero lo que sí es base es que esas personas que comenzaron el emprendimiento desde el principio y que el directorio, por ejemplo, hay mucha gente de mi directorio que estuvo desde el inicio, que son fundadores, esas organizaciones que fueron parte del nacimiento de Aula, ellos en el fondo los hemos mantenido súper cerca. Yo le he dado mucho tiempo a cultivar esas relaciones, a mantenerlos cerca del movimiento Aula. De repente hay cosas que son súper detalles, pero mantener informado al equipo, mantener informado al directorio, mantener informadas a esas organizaciones que están desde el principio y que apoyan en cierta forma, darse el tiempo para, de repente, la vorágine del trabajo, uno está como, un poco lo que decía Henry, como en el fondo actuar, y uno tiene que estar ahí en terreno, y eso es súper importante, y también en el fondo compartir esas experiencias en terreno, que todo el equipo esté involucrado en todas las áreas, que entienda las otras áreas. Las reuniones de equipo son súper importantes, y yo creo que en el fondo el tema del equipo es base, es principal. Así que no sé si después, bueno, tienen más preguntas. Listo. Equipo. Creo que tenemos esa oportunidad más en eso, y creo que ahí nos vas a poder contar más de un poco como tal. Henry, entonces cuéntanos ahora tú. Listo.
Pues el equipo es muy importante. Realmente el equipo Henry, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. Está un poco cortado, pero ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, el equipo sí, es súper importante, por supuesto. Yo creo que algo, y he tenido muchas como historias interesantes con mi equipo. Quiero resaltar que la historia de Aula es súper interesante y creo que es una idea muy creativa que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que para el éxito de un proyecto se necesita que alguien está trabajando tiempo completo en el proyecto para que haya un despliegue y para que despliegue el proyecto y para que arranca. Eso es súper importante y es como una pregunta que creo que hay que hacer constantemente en los primeros meses del primer año. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a este punto? Para que alguien esté trabajando tiempo completo en eso. Porque sí, es difícil que eso vuelva una organización de verdad sin tener alguien tiempo completo. Y la manera en que lo hicieron allá es muy chévere. Yo creo que para mí algo que es fundamental en la conformación de un equipo es más allá del talento en las primeras etapas y más allá de sus roles o capacidades, y es más un tema de alineación de valores y de como creencias. Creo que en los primeros años realmente pues nadie sabe qué está haciendo, eso toma su tiempo y toma tiempo de tomar como su forma. Lo más importante es que hay personas ahí que están allá por por razones parecidas. Si alguien está allá para un crecimiento súper rápido, pero todos están allá por un crecimiento súper rápido, ok, listo, eso está bien. Pero si alguien está allá porque prefiere estar en algo como que es muy pequeño y muy enfocado quizás en trabajar con 100 niños en términos de calidad, pero alguien está más interesado, no, eso tiene que ser rápido y grande, quizás no están alineados y eso puede generar problemas, que es justamente lo que pasó un poco con Coscu. Y Laura Borda, que trabajó con nosotros durante 3 años, que obviamente es una amiga muy buena mía y así fue alguien clave para el crecimiento de Coscu. Creo que nos dimos cuenta durante el tiempo que creo que no tenemos visiones que están, o valores que están totalmente alineados. Y eso puede generar pues, ciertas tensiones y puede poner como un freno en la cosa. Con Laura creo que lo manejamos bien y no fue algo mal para Coscu, pero en otros casos donde sí hemos tenido personas que no han sido alineados con los valores de la empresa, eso sí genera más problemas que problemas de talento. Entonces creo que la alineación de valores es clave. Y creo que en términos de crear un buen equipo y de trabajar en eso, creo que la cultura y pensando constantemente en la cultura es muy importante. En Coscu tenemos varias como iniciativas y actividades que hacemos semanalmente para trabajar en temas de cultura. Cada lunes hacemos una reunión de equipo donde hablamos de cómo estamos y hablamos de las emociones y cómo llegamos con un nivel de vulnerabilidad para trabajar. Tenemos una práctica los viernes, que son los viernes de gratitud, donde paramos y tomamos 20 minutos para compartir agradecimiento con miembros del equipo. Esos son detalles muy importantes que cuando un equipo es muy pequeño y hay 2 o 3 o 4 personas, son fáciles de implementar, pero eso puede ser la fundación para cuando el equipo va creciendo, estas cosas se mantengan y eso es el momento para ponerlo en práctica. Entonces, no se puede negar o olvidar la importancia de esto. Yo tengo amigos que trabajan en grupos, son un equipo de 2 personas y como mi recomendación a ellos es aprenden lo más rápido que pueden para compartir feedback y retroalimentación entre ustedes. Carlos y yo, que fuimos cofundadores de Coscu,
nos dimos cuenta al final del año 1, del primer año, que durante todo el primer año en ningún momento compartimos como feedback constructivo, como feedback negativo con el otro. Todo estaba bien, estaba bacano, estamos haciendo cosas muy bien, vamos, y el mundo estaba diciendo, como nuestros amigos también diciendo, Henry, Carlos, qué chévere que están haciendo, y nosotros, sí, qué chévere. Nunca tuvimos conversaciones difíciles, y yo creo, y de hecho yo escribí algo sobre eso, como yo creo que la regla número 1 que cada emprendedor debe aprender es cómo hacer y cómo manejar conversaciones difíciles. Es inevitable si vas a ser un emprendedor y tu emprendimiento va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, inevitable que por ser un emprendimiento, van a encontrar nuevas cosas, nuevos retos, dificultades, riesgos, problemas, personas, subidas, bajadas. Y eso significa, para manejar estas situaciones, necesitas hacer y manejar conversaciones difíciles y honestas. Y los emprendedores que no aprenden cómo hacer esto, yo creo que sufren. Y eso puede ser algo que daña y puede matar a su emprendimiento. Entonces, la importancia de las conversaciones difíciles, honestas, de compartir feedback, clave muy, 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 muy importante y muy olvidado a veces, un poco con la filosofía que yo hablé antes, que es acción, hacemos, listo, hacemos, pero aseguramos que también en el equipo estamos compartiendo cómo estamos, qué está pasando para mí, qué impacto tus acciones tienen en mí, porque es un matrimonio entre 2 o 3 o 5 personas y hay que manejar esto con mucho cuidado. Pues aprovecho que estás tocando ese tema y que también María lo tocó en algún punto y es, pasando al punto 3, digamos que lo que nos preguntábamos era cuál era la importancia de ese equipo de trabajo en la formación y en la constitución y mejoramiento del emprendimiento, porque inevitablemente el emprendimiento, como tú lo decías, podían empezar 2 o 3 personas, pero cuando empiezan a haber más proyectos, pues el equipo tiene que crecer. Entonces, María nos decía que, por ejemplo, el mismo equipo se reunía y decía, oiga, nos están haciendo falta manos en esta área o expertos en tal otra. Entonces, ¿cómo ven ustedes o cuáles fueron los retos y cómo fue ese proceso de expansión de sus respectivos emprendimientos al momento de crecer? Y me gustaría también pues que nos compartieran, digamos, ese tipo de ejercicios que como organización ustedes empezaron a pensarse para el tema de alineación, que creo que es un tema complejo a nivel de organizaciones y que tú bien nos decías, Henry, como no importa si son 2 personas, es importante empezar a pensar en eso desde el inicio. Entonces, si quieres, Henry, que estabas tocando ese tema, arranca y luego vamos con María. Bueno, yo creo que en términos de equipo es como una lección muy importante que todavía estoy aprendiendo, es entender el negocio y entender las necesidades del emprendimiento muy bien cuando salen a buscar personas para ser parte del equipo. Es fácil que quizás los cofundadores van a buscar personas que son amigos o que son conocidos o que son que son personas que quizás nos parece que sería bueno tenerlos porque son buenas personas y quizás están alineados con los valores de la organización. Pero es un aprendizaje para mí ha sido como intentar cada vez más de evitar este juicio y como bias de asegurar que estamos pensando en la organización. Les doy un ejemplo. En este momento, yo me estoy dando cuenta que CoSchool necesita puede mejorar mucho en temas de mercadeo digital. Pero en este año, hace un año, yo contraté a alguien que es como más enfocado en temas de diseño gráfico y como las cosas estéticas. Entonces,
ya como la decisión que yo tomé es, no, esta persona no es lo que necesita la organización, entonces yo despedí a esta persona y voy a buscar a alguien que sí conozca temas de mercadeo digital, porque eso es lo que necesita la organización. Y aunque esta persona es mi amiga y me cae muy bien y me gusta trabajar con ella, ella no es lo que la organización necesita. Creo que eso ha sido como algo importante para aprender. Otra cosa también es, creo que es el año pasado, en 2016, cuando Coscu como ganó unos contratos y tuvimos un poco de inversión, yo empecé a como llenar huecos en el equipo por todas partes con personas, como, listo, ya es tiempo para el community manager y ya vamos a tener otra persona en el equipo de educación y alguien más en ventas y crecimos el equipo hasta que tuvimos 15 personas, que suena como, wow, 15 personas, sí, 15 personas, mira, vamos muy bien, pero la verdad es que eso fue un error grande porque cada persona tiene un costo, cada persona necesita formación. El emprendimiento es un mundo duro y no es para todos. Y cada persona que llega al equipo va a necesitar tiempo para llegar y hacer las cosas. Y lo que un emprendimiento no tiene es tiempo, en muchos casos, para formar y desarrollar a estas personas. Terminamos el año y yo tuve que despedir a 5 de estas personas porque no tuvimos ingresos suficientes para mantener este equipo y entonces no logramos que estas personas tuvieran un buen impacto y como el aprendizaje quizás no es la cantidad de personas o buscando personas todo el tiempo no es siempre la mejor respuesta. Yo prefiero ahora buscar personas que son como tienen talentos en diferentes áreas y se adaptan y alguien que puede hacer 2 o 3 cosas para las necesidades de la organización es mucho más útil que alguien que solo puede hacer uno. Entonces yo prefiero ahora, me gusta la idea que básicamente si tú unas un grupo de 10, 8, 5 personas que son muy buenos y tienen mucho talento y los valores y y tienen las experiencias que alinean con las necesidades de la organización, perfecto, y cosas mágicas pueden pasar. Y creo que el equipo de Coscu ahora es como un poco más cerca a este modelo de aquí hay un equipo de 8 personas, pero cada uno es como bastante especial, y eso creo que es mucho mejor que es un equipo donde tenemos 8 personas que son 8 o 9 de 10. Es mejor que tener un equipo donde tienes 15 personas y 5 de ellos son como jugadores 6 de 10, como necesitan mejorar en muchas cosas. Sí. Listo. María Ignacia, compártenos desde tu experiencia en aula. Yo quiero, casi todo lo que dijo Henry, yo le pongo un por 2, porque he tenido las mismas experiencias, es decir, claro, de repente uno le va bien y se gana un fondo, le llega una donación, y uno dice, bueno, ahora lleguemos a todas partes, y uno empieza a contratar a gente, y bueno, y uno necesita esto, y quizás un diseñador mejor, y otro director de comunicación, bueno, uno le pasa eso y yo creo que es normal porque en el fondo uno como emprendedor está aprendiendo y uno quiere hacer lo mejor posible y lo más posible también. Hay este sentido de urgencia. Entonces, a mí también me pasó lo mismo, contratar a mucha gente y bueno, y después darme cuenta que quizá había que retroceder, lo cual es terrible porque muchas veces la gente que uno contrata, como decía Henry, son amigos de uno. Uno se encariña, hay gente que entra al equipo, la mayoría, es el tema con los emprendimientos sociales, que la gente que entra, la mayoría de las veces es gente que tiene mucho corazón también por el proyecto y cree mucho en el proyecto, entonces como el despedir a gente de tu equipo, cuando tú veis que independiente que hayan generado o no impacto, se han enamorado del proyecto y es una dinámica súper distinta cuando uno está en una empresa, es un proyecto que todos le damos, que probablemente ganamos menos de lo que deberíamos y le damos más esfuerzo al que corresponde. Entonces, toda la dinámica de el equipo y la conformación del equipo y es súper complicado porque despedir es un dolor muy grande. A mí me ha pasado que ha sido de las peores experiencias porque
gente que uno quiere, que uno sabe que tiene el corazón en el proyecto y todo. Así que bueno, hago eco un poco de lo mismo que ha dicho Henry, pero le voy a dar un matiz distinto a la experiencia que hemos tenido nosotros. Movimiento Aula ha tenido que ir renovándose y cambiando un montón. No nuestros valores quizá, pero nuestra estrategia. Hemos tenido que ir constantemente y por temas no muy positivos, y también esto quería compartir con ustedes. Movimiento Aula partió con algunas organizaciones en su fundación, en su constitución, y a nosotros también nos pasó que nos han copiado un montón de cosas que nosotros estábamos haciendo. Nosotros teníamos una metodología que teníamos patentada, y gente que fue parte del inicio se llevó estas cosas a otras organizaciones, lo cual por un lado es terrible y es una frustración muy grande. Por otro lado uno dice, bueno, quizá uno está haciendo las cosas bien, que a uno le están copiando, pero ha sido un problema que de repente esa conversación hay que tenerlas desde el principio, súper clara. Bueno, estamos haciendo esto y que implica que partamos este esfuerzo juntos hacia el futuro, es decir, que no solamente decir qué es lo que queremos hacer, pero también qué es lo que no queremos hacer o qué es lo que no queremos que pase. Yo creo que dejar las reglas bien claras desde el principio es importante. Y ese mismo hecho de que como lo que nosotros estábamos haciendo era bien distinto y llamó la atención y nos fue bien, por suerte, hizo también que otros empezaran como a llevarse algunas ideas, lo cual nos ha obligado a renovarnos constantemente. ¿Qué significa que no se tenga que renovar? Es que también, en el fondo, las necesidades de equipo que uno tiene van variando, que el plan estratégico anual es súper distinto quizá al plan estratégico del año anterior. Entonces, esto relacionado al tema de la formación del equipo no es poco relevante. Hay algunos proyectos que realmente se mantienen igual siempre, pero en mi caso en particular, no hemos tenido miedo a renovar, a cambiar, a decir, bueno, por ejemplo, estos últimos 3 años hemos estado súper enfocados en el terreno, en levantar la reflexión de la mayor cantidad de profesores de las 15 regiones del país. Pero, por ejemplo, el próximo año vamos a parar un poco esto de recorrer Chile y vamos a enfocarnos en lobby, en comunicaciones, en difundir. Ya tenemos nuestra primera publicación, y eso significa que nuestras necesidades de equipo cambian un montón, y eso ha significado que ha sido difícil porque también hemos tenido que dejar gente que está súper capacitada, que está súper involucrada con el proyecto, pero que lamentablemente para el próximo año, para el foco del próximo año, no necesariamente calzaba un poco con las necesidades del proyecto, y eso, putza, de repente hay que así como que agarrar fuerza nomás y confiar también en las decisiones del equipo directivo, también del directorio, del contexto chileno, de las necesidades del proyecto. En el fondo un poco como, nosotros lo decimos mucho acá en Chile, pero como no enamorarse de la solución, sino que enamorarse del problema, y en el fondo estar como enfocado en el problema, y que quizás la solución va a tener que ir cambiando, y que necesariamente los distintos tipos de solución necesitan distintos tipos de equipo. Eso en términos del equipo que va quizás cambiando, pero en relación al equipo inicial, el equipo constitutivo, vuelvo un poco al inicio de que estos valores tienen que estar súper como bien claros, y también no tener quizás, como decía Henry, en el fondo un poco miedo a que de repente si esos valores van cambiando, o esas perspectivas del futuro también van divergiendo. Yo creo que hay que ser súper claro, hay que tener esas conversaciones incómodas. Nosotros hemos tenido un montón de conversaciones incómodas, son terribles, pero yo creo que uno va aprendiendo. A uno nadie le hace, no hay una escuela para tener conversaciones incómodas, pero yo creo que como que el principal aprendizaje, que no sé si Henry lo ha tenido, pero para mí es tratar de ser lo más honesta posible,
tratar de mantenernos lo más atado a nuestra visión como proyecto. Y nada, yo creo que el último punto que quiero decir es que también siento que hay mucha gente, en términos de los equipos hoy, que es algo que me ha pasado. Hay muchas veces, siento que cuando he sido lo más sincera posible, cuando la gente que entra a la fundación, cuando están en etapa de entrevista, que quiero entrar a la fundación y qué sé yo, de ser súper como sincera en relación a que esto es todavía un emprendimiento social, de que nosotros no somos una empresa, de que es una organización que va cambiando, que muchas veces cae en los hombros de personas que no necesariamente tienen mucho dinero, de que hay muchas necesidades, de que en el fondo, de que no funciona como una empresa, que funciona como un proyecto, que muchas veces no están las condiciones ideales, pero que que en el fondo, cuando he sido sincera, ha sido mucho más fácil, porque hay veces que ha entrado gente y después en el fondo es como, bueno, ¿y cuándo nos vamos a ir a una oficina más grande? Y como que en el fondo cerrar un poco esa brecha entre que la gente cree que esto es muy grande porque se ve grande y que en verdad al final no lo es tanto y que las necesidades son súper grandes y uno está tratando de hacer mucho con bien poco. Dejar eso bien claro el equipo a mí me ha servido. Listo. Aquí quiero que hagamos un alto y pues abramos también un espacio para hacer preguntas que de pronto han quedado al escucharlos a ustedes en estos primeros minutos. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta en específico a uno de nuestros panelistas y hacemos una ronda de 2 o 3 preguntas. ¿Todo clarísimo? ¿Continuamos? Sí, todo claro, Estelita. Muchas gracias. Bueno. Pasemos entonces al cuarto punto. Ahorita Henry y tú nos hablabas de que cuando hay éxitos en estos emprendimientos, les pasó a los dos que de pronto pensaron ahí en expandirse, en ampliar los equipos. Quisiera que en este momento nos compartieran una experiencia muy positiva donde de pronto lograron no sé, un contrato soñado, pero también que nos compartieran una experiencia muy difícil por la que atravesaron los emprendimientos. Yo de hecho recuerdo una de Coscool, que si mal no estoy, un robo cibernético que les hicieron en las cuentas y Henry salía en un video pidiendo colaboración y sé que fue un momento difícil para la organización, pero lo superaron. Entonces, también que nos compartieran como un caso muy concreto de éxito y un caso muy concreto de fracaso. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Henry. Listo. Caso de fracaso. El año pasado pensamos que íbamos a tener la posibilidad de hacer un contrato con el sector público aquí en Colombia, con la Secretaría de Educación de Chocó. Después de ser como primer piloto en 2015, donde todo salió muy bien, estamos firmes para segunda fase, diseñamos todo, organizamos todos los papeles, hicimos todo el proceso. Y al último minuto, como ellos dijeron, sabes que no podemos hacer este tipo de contrato, hay que abrirlo a licitación pública. Pero en este momento ya estamos tan seguros del contrato que tuvimos un equipo de 5 personas contratados y listos para viajar. Como hicimos todo un proceso de selección y formación. Pero la secretaria dijo, no, tenemos que cambiar todo y va a demorar 2 meses más.
hicimos la licitación, hicimos todo este proceso y terminamos perdiendo el contrato, que fue un contrato para como más de $100,000. Esto representa un gran porcentaje del año para nosotros, del 2016. Y también recibimos un préstamo de $30,000 para ayudarnos a como arrancar el proyecto, y el proyecto no salió. Y eso fue casi un momento de quebrar Cosco. Creo que y el error o aprendizaje o el bajo es hacer o confiar que algo va a pasar, en este caso en el sector público, que es obviamente un lugar con alto riesgo, antes de que está 100% seguro, firmado y totalmente confirmado. Y creo que eso fue como un gran error, un error de mi liderazgo, de creer tanto que sí eso iba a pasar, y aunque no soy tan crítico de mí mismo, porque creo que fue una situación muy difícil donde todo mostró que sí, este contrato era de nosotros y lo íbamos a hacer, y no salió. Los aprendizajes eran no hacer nada hasta no toma nada por cierto hasta que está firmado, concreto, cierto, totalmente organizado. Y un éxito, sí, yo creo que como el ejemplo de este año, donde logramos voltear como un caso muy difícil en algo muy positivo, fue el caso básicamente un robo, donde perdimos toda la plata que tuvimos en nuestra cuenta en un día, en abril. Y eso fue una prueba bien interesante de mí y de mi equipo. Y yo decidí, sin pensar tanto, como ir a la acción rápida, listo, ¿qué hacemos? Pues yo creo que yo tengo que contar al mundo lo que pasó, en una manera. ¿Y qué tal si lo usamos esto para contar al mundo, pues qué hacemos y qué tenemos como en los próximos meses? Y buscamos como los fondos para hacer como otra cosa aún más grande, con más impacto y más chévere, y como hacer algo positivo basado en ese negativo, un poco para superar el capítulo negativo. Y el resultado fue increíble. Recibimos $16,000 en donaciones de personas de todo el mundo. La cosa fue un poco viral con redes de contactos que yo tengo en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero el aprendizaje para mí era el gran valor de mostrar la vulnerabilidad de uno, de compartir cuando una cosa está mal y uno necesita ayuda y decir, yo necesito ayuda. Quizás eso fue una sorpresa para los alumni de Enseño por Colombia, que dicen, Cosco, ustedes son tan grandes y tienen todo, y pues no es así. Y yo decidí, no, vamos a mostrar que necesitamos ayuda, estamos muy mal, no sabemos qué hacer, por favor, ayúdenos, estamos en peligro. Y el aprendizaje es un poco sobre la resiliencia, que la resiliencia normalmente, o las personas resilientes, son personas que son capaces de pedir ayuda. Pedir ayuda, levanta una mano cuando es necesario. Creo que es clave. Como esta humildad es muy importante. Y a veces eso va en conflicto con el emprendedor orgulloso, que todo está muy bien, y sí, estoy saliendo adelante, esta cosa va bien, y vamos, y como esta insistencia en crecimiento y logro y éxito. Y a veces decir, mira, estamos perdidos, estamos dolidos, heridos, necesitamos apoyo. Eso fue como un aprendizaje, un éxito chévere. Gracias, Henry. María Ignacia, compártenos tú un éxito y un fracaso importante durante este camino en aula. Sí, bueno, parto diciendo que de todas maneras el tema de la resiliencia y pedir ayuda, y yo creo que nos pasa a los emprendedores que por tratar de sacar como un poco como el tren adelante, empezamos a tener esa personalidad de como siempre mostrar que está todo bien y el proyecto está andando, porque uno tiene el fondo que muchas veces, al final el trabajo principal que tiene uno es vender el proyecto, ¿no? Y tratar de mostrarle a todos lo genial que funciona, lo lindo que es, el impacto que genera y que está todo espectacular. Entonces,
yo creo que uno se va cayendo en eso y sí, cuesta mucho decir, sabes que no, estamos mal, necesitamos ayuda, incluso internamente. A mí me pasa que de repente, incluso internamente, mi equipo de repente es como, María Ignacia, como pídenos ayuda también, como, yo creo que uno, esa es algo, algo de la personalidad del emprendedor que hay que tratar de evitar. Alto y bajo, bueno, les conté un poco, yo creo que nuestro principal, hemos tenido dos grandes bajos. Uno es esta gran copia, nosotros teníamos un modelo de trabajo que nos copiaron básicamente a un modelo casi igual, una de las organizaciones más grandes en Chile que tiene mucho dinero y que trabaja con profesores. Y eso nos pegó muy fuerte porque cuando íbamos a los colegios a ofrecer nuestra metodología, que era un tanto distinta, pero al final nos decían, bueno, pero si vinieron estos otros y nos ofrecieron esto mismo, entonces en algún minuto incluso dijimos, o sea, cerremos, y ahí yo entré como en, bueno, nos vamos toda la casa, hasta que nomás llegamos, y en verdad mi directorio me dijo, Marinas, o sea, y me hicieron recordar en el fondo nuestra visión, que era levantar las voces de los profesores. Esta copia que ellos estaban haciendo no iba dirigida exactamente a eso, era la misma metodología, pero no iba dirigida exactamente a eso. Y en el fondo me pusieron el desafío de tener que buscar otra solución, otro camino o una mejor solución, y competir con una mejor solución. Y eso fue difícil, pero también, como dice Henry, ante estos bajos, hay que verlos como una oportunidad y tratar de salir, de hecho, con más fuerza adelante. Y de hecho, en el caso particular de Aula, nosotros sacamos una metodología que hoy en día es 1000 veces mejor, nos obligó a tener que, o sea, bueno, pensar un montón, planificar un montón, pero ese proceso de tratar de salir adelante fue súper provechoso, súper fructífero, y la solución en verdad ha sido mucho más, ha sido de mayor valor. De hecho, la información que estamos levantando hoy de los profesores es infinitamente superior que la que estábamos levantando antes, por lo cual en verdad ese bajo lo usamos. No significa que no lo hayamos pasado muy mal, sufrimos, casi nos fuimos todos a la casa, pero bueno, pero lo logramos. También confirma, o sea, un poco en la misma línea de Henry, a nosotros nos pasó que durante un mes nosotros teníamos firmado un convenio para una donación grande, y yo tenía contratada gente, había contratado gente, había confirmado gente que si no me llegaba este fondo debería haber despedido, les habría avisado antes que se tenían que ir, y confié en este donante que me iba a llegar. Teníamos todo el convenio firmado y todo, y no me llegó el dinero, y tuve que despedir a gente de un día para otro. Fue terrible, y en el fondo organización que nos había dado muchos fondos antes, o sea, uno confía, uno de repente dice estoy 100% seguro. Son cosas que en verdad, bueno, a uno le pasan y son terribles, y nada, y la responsabilidad es 100% de uno, pero bueno, eso también fue un bajo muy triste, y claro, hasta que al final en verdad los fondos no están dentro de la cuenta corriente, casi como que no hay que confiar y no hay que tomar decisiones. Y bueno, altos en verdad, mis altos, muchas veces los días, a mí no me gusta la parte de mi trabajo de ir y pedir fondos, claramente no es mi parte preferida del trabajo, pero cada ciertas semanas, cuando tenemos nuestros encuentros de profesores, y se juntan y vamos a regiones, y profesores que están a horas del lugar del encuentro llegan por conocer a otros profesores y por tener estos espacios de reflexión de 2 horas donde nosotros los invitamos a soñar con el aula o la sala de clases que ellos esperan para sus estudiantes, y que reflexionen sobre los obstáculos, sobre los desafíos, y generen propuestas juntos, y uno escucha a los profesores inspiradísimos y que nos dicen esto es lo que necesitamos hacer, conectarnos, hablar, soñar, proponer juntos. Y uno tiene esos espacios de reflexión. En el fondo, a lo que voy un poco es que el terreno
para el emprendedor yo creo que es el gran alto, y eso es lo que como que uno le nutre el corazón día a día. Mientras más terreno y mientras más uno logre estar metido con esto de estar vendiendo el proyecto y estar con los tomadores de decisión y las autoridades y qué sé yo, pero también en el fondo estar súper conectados con el terreno, y porque para mí ese es mi alto. Cuando cada vez que tenemos encuentros de Movimiento Aula y yo escucho a los profesores, y tengo el app para después lidiar con los desafíos del emprendimiento. Y también, y muy cortito, también un alto en mi experiencia con el Movimiento Aula, que también habla mucho también quizás de cómo nos hemos ido ubicando en el ecosistema del emprendimiento social o de la sociedad civil, en verdad, es que Movimiento Aula en el fondo levanta estas voces de los profesores, pero ahora nos lanzamos con un desafío nuevo que es generar una acción colectiva por la educación en Chile, y invitar a los principales líderes en educación a hacer un colectivo y generar un documento conjunto y empezar a hacer incidencia política, la sociedad civil junta y no todos por separado. Y lo estamos liderando, y todos estos líderes en educación han llegado y están trabajando, y eso ha sido como un alto en nuestro emprendimiento, no solamente para mí, sino que en el fondo para todo el equipo, porque significa en el fondo que estamos siendo considerados y que en el fondo nos hemos ganado un espacio. Entonces de repente somos súper chiquititos, hacemos harto ruido, pero somos súper chicos. Entonces, de repente esas cosas como que uno dice, ya, vamos, como que uno va bien dirigido. Entonces, de repente cuando uno se trata de pegar como un salto más allá, y a uno le va bien, esas cosas también son un alto. Así que, bueno, eso. Gracias, María Ignacia. Pues digamos que en este sexto punto, creo que parte de lo que ya nos han hablado nos ha dado como esta pregunta, y es... si a mí me preguntaran hoy, después de escucharlos, de qué han servido los fracasos y los éxitos, creo que es para crecer, porque creo que en lo que nos han contado, tanto éxitos como fracasos les ha ayudado a replantear muchas cosas al interior de los emprendimientos y seguir avanzando. Entonces me gustaría que más bien enfocáramos esta parte en términos de, viendo el ejercicio inicial que hizo Henry de, oiga, ¿quién tiene una idea? ¿Quién ya tuvo un primer acercamiento y quién ya está realizando un emprendimiento? Como, ¿qué consejos vitales nos darían en términos de qué errores no cometer? Como el hecho de lo que nos decían ahorita ambos, de hasta que no tengan la plata en la cuenta bancaria, no hagan expansiones, no pidan préstamos, no hagan ese tipo de cosas. Entonces, que nos contaran algo así como errores que no se deberían cometer, y en casos de éxitos, ¿qué tener en cuenta? Como también lo que nos contaban de que ambos de pronto cuando tuvieron un flujo de caja pensaron de una vez en expandir sus equipos, y que de pronto ahí debieron haber sido más conservadores y repensarse muchas cosas antes de hacer esos cambios. Entonces, cambiémoslo así. ¿Qué consejos ustedes darían como emprendedores a nosotros que hoy los estamos escuchando en términos de qué no hacer y qué hacer en términos de fracasos y éxitos? Entonces, si quieres, María, empieza tú, que ibas como con esa idea. Ya con la idea. Sí, estoy pendiente. Bueno, principalmente yo creo que seguir un poco con la misma idea. Muchas veces que el emprendedor como que está como ya, está con la idea inicial o está avanzado un poco, y como que a uno le motiva mucho el tema más formal de la situación, como la oficina y el equipo, y que como que esto, como que la página web, como que siento que de repente uno se empieza a preocupar de cosas que quizás no se debería preocupar tanto, o sea, y uno pierde plata o dinero a nosotros nos pasó que partimos como con una oficina, que era más de lo que correspondía, y que después teníamos un contrato y teníamos mucha gente, y después nos achicamos y después al final éramos 4 personas en una oficina para 10, como que cosas así que uno quizás no sabe, pero de repente partir bien de a poquito, o sea, como en verdad el equipo realmente necesario, esto de contratar a gente por contratar gente,
muchas veces puede poner incluso en jaque un emprendimiento. Muchas veces que un sueldo de más puede poner puede significar que uno no se pueda pagar y quizás uno es la persona clave que echa a andar el emprendimiento y eso se pone complicado. Otra cosa que yo creo que es clave es el tema de, como decía también Henry, de pedir ayuda y de las redes. Las redes y pedir ayuda es clave. Yo creo que el principal factor de fracaso de un emprendimiento es la soledad del emprendedor. O sea, si uno cree que se las puede hacer todas y uno cree que es Superman, uno no lo es. Y uno solo no va a solucionar ningún problema relevante, así que de todas maneras son las redes. Yo creo, como les contaba ahora, la acción colectiva, creo mucho en que tampoco un emprendimiento va a lograr solucionar el problema. Creo mucho en que uno está tratando de aportar con un granito de arena, pero que la potencia está en juntar a varios granos de arena y empezar a hacer el saco, y en ese sentido creo que el impacto está ahí. O sea, hay muchos que quizás están haciendo, quizás no lo mismo, pero cosas parecidas, y creo que potenciar eso es clave en el éxito, especialmente porque de repente uno flaquea en una cosa y uno puede apoyar al otro en otra cosa, y bueno, no crecer por crecer, pedir ayuda, y algo como más humano quizás, pero también cuidarse uno. Como que me pasa que los emprendedores muchas veces somos súper apasionados y nos enamoramos de esto y le damos el 800% de nosotros, y hay veces que de repente la gente cerca mío, perdón, me dice como, María Ignacia, como entonces he aprendido con el tiempo también a darme mis espacios, a quizás los fines de semana, darme días en verdad desconectarme. Quizás al principio es más difícil, porque quizás ustedes que están en los primeros meses y años del emprendimiento, claro, uno está así como al 100%, pero de repente es bueno tener en consideración que uno igual se tiene que cuidar, tener los tiempos con los amigos, hacer deporte. Yo los primeros años quizás no hice mucho eso y estuve demasiado metida en el emprendimiento, y yo creo que si uno no está bien el emprendimiento muchas veces como que uno se le cae encima, y la gente, tu equipo, ¿no?, también te ven estresado y todo. Entonces yo creo que hay que cuidarse. Muchas veces nos encontramos los emprendedores acá de Enseña Chile, somos todos amigos y todos nos vemos, y de repente nos juntamos y estamos todos así como con cara de como que nos pasó un tren por encima, y nos reímos y decimos, bueno, vamos a tomarnos algo, vamos a pasar la pena. Yo creo que hay que buscar apoyo y hay que cuidarse. Eso sería mi última recomendación. Gracias, María Ignacia. Henry, ¿tú qué nos dirías? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con mucho lo que dice María. El último punto de cuidarse es súper importante. Sí, ¿qué puedo decir que es diferente? Yo creo que algo que para mí es muy importante, como que yo hago, que es una herramienta muy útil, que yo creo que todos ustedes, si están arrancando sus ideas, si están en los que están en como nivel 2, es comunicar constantemente qué están haciendo. Y yo lo hago a través de un correo mensual que yo comparto con una red de pues ya 500 personas, pero es muy personal. Si yo conozco a alguien en un evento de networking o en una conferencia, yo digo, te puedo agregar a mi lista de los correos mensuales. Y no es nada de marketing o nada de Coscu, mire lo que estamos haciendo. Yo comparto como 4 cosas, como lo bueno, lo malo, peticiones de ayuda, y como una historia de lo que estamos haciendo. Y eso ha sido una manera muy chévere de reconocer constantemente sí, cómo voy, cómo vamos, reconocer lo bueno y qué está pasando. Y es impresionante que cada mes normalmente sí hay cosas para celebrar.
también hay cosas para mejorar y para trabajar. Y compartiendo esto ha sido un herramienta muy chévere y muchas personas dicen, tu correo mensual y es como una manera muy chévere de mantener este contacto y mantener el diálogo de los fracasos y éxitos. Yo creo que también en el corto plazo y pensando mucho en la etapa en que la mayoría de ustedes están, es asegurar que dentro del equipo y contigo mismo buscan momentos de celebración para los momentos buenos. Es muy importante de ir y tomar una cerveza después de una buena semana, que algo bueno pasó, de compartir y vivir como el impacto que están generando y tomar momentos de como sentir eso y escuchar a los jóvenes o los profes, porque es fácil perderse en el día al día y al correr a sobrevivir. Creo que también como en términos de los fracasos y que aprendo de los fracasos es que pues un fracaso solo es útil si uno tiene como la mentalidad apropiada para hacer algo con el fracaso. Hay un movimiento como de, listo, celebramos el fracaso y yo, ¿qué fracaso hiciste tú? Y el movimiento de fuck up nights y listo, jaja, yo fracasé, soy un idiota. Es como, ok, listo, bien, buen primer paso, pero ¿qué pasa después? Y creo que un equipo que está no solo reconociendo como el fracaso, pero qué pasa después y qué aprendimos y listo, y ahora qué, es muy importante. El fracaso está muy bien, los fracasos son muy importantes y son buenos y hay que celebrar y reír a veces, pero siempre ahora cómo vamos a mejorar. Y creo que un emprendedor es alguien que realmente no demora mucho tiempo en pensar en lo que ya pasó. Es como, listo, ¿qué hacemos ahora? Entonces, listo, nos robaron, pues listo, ya pasó. No voy a llorar, voy a pensar en algo que puedo hacer. Listo, se fue Laura, voy a buscar su reemplazo. Listo, se fue Carlos, voy a pensar en otros miembros del equipo. Listo, perdimos el contrato, tengo que despedir a estas 5 personas. Es siempre como con este foco de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque ser un emprendedor, y creo que la decisión que personas tienen que tomar, y quizás mi último punto para dejar, es acerca de la paciencia, porque la decisión de ser emprendedor es la decisión de entrar a una pelea de boxeo donde tú estás recibiendo 10 golpes por cada uno que te das. Si estás ahí y estás recibiendo golpes en la cara, comiendo mierda día tras día, y eso significa que para muchas personas pues no es tan chévere. Después de 1 año, 2 años o 5 años es muy duro y es importante tener esto claro desde día uno, como hacerte la pregunta si tú estás preparado para comer mierda para posiblemente 20 años de tu vida. Y creo que lo que como algo desafortunadamente lo que pasa es que ya hay un movimiento alrededor del mundo en términos del emprendimiento donde todo es rápido y se puede lograr cosas muy rápidos y el escalamiento rápido y los apps y Facebook y Amazon y Airbnb y estos unicornios. Y eso significa que como la velocidad de los emprendedores ahora es muy acelerada y todos queremos cosas muy rápidos. Y eso ha pasado a mí un poco. Yo creo que también. Yo he sufrido por eso. Pero si queremos hacer cosas que realmente son buenos y que tengan un buen impacto y que tengan el impacto que queremos y cambian sistemas de educación, el emprendimiento social, además, aún más que el emprendimiento como comercial, demora tiempo. Puede demorar como 30 años, 50, para que CoSchool o Movimiento Aula hace el cambio que queremos hacer en la visión que tenemos. Entonces, otra vez es como hacernos la pregunta, ¿yo estoy preparado para esto? O mejor no.
Y una última cosa también que quiero agregar con este movimiento de emprendimiento que hay en el mundo, que muchas personas están convencidos de ser número uno en el equipo. Yo voy a ser el emprendedor o la emprendedora, es mi proyecto, es mi cosa, y creo que siendo el número uno no es para todos. ¿Sí? Y muchas veces lo que necesitamos es que necesitamos más personas que sean número 2 y número 5 y número 8 y número 28 en el equipo, y personas que se dan cuenta antes de lanzarse a listo, mi emprendimiento, yo puedo. Es pensar un poco en, pues, ¿qué más hay allá? Si yo quiero ser la persona que está como liderando esta cosa, porque no es para todos. Y otra vez creo que como en el mundo nos hemos convencido que sí, eso es para todos pueden ser el número uno. Y creo que, pues sí, hasta un punto, pero creo que hay muchas personas que son mucho mejor en ser el número 2 o 3 o 8 en el equipo. Entonces, todos deben hacerles la pregunta. Y yo lo hago a mí también. Yo estoy como, por ahora, creo que sí, estoy bien en este rol, pero yo hago la pregunta constantemente. Quizás en 2 o 3 años yo no sería la persona para liderar Code School. Y hoy tenemos que estar preparados por eso. Bien, qué interesante eso. Pues al final yo también había pensado un espacio de preguntas y realmente quiero empezar yo a hacerles una pregunta que me ha rondado la cabeza, y es, pues ustedes dos son alumnos de diferentes programas, María de Chile, Henry de Inglaterra. Quería saber qué creen ustedes que desarrollaron durante esos 2 años de programa, que ahora siendo emprendedores les ha ayudado a continuar ese camino del emprendimiento. Y hago esta pregunta porque alguna vez un alumni de Perú me compartió un escrito de un empresario peruano, que él contaba su caso y decía que él jamás hubiera podido llegar a ser el empresario que fue si no hubiera sido maestro primero, por todas las experiencias que vivió. Entonces me gustaría como que me contaran acerca de eso. Entonces no sé quién quiere empezar. Si quieren puedo partir yo, lo tengo súper claro. O sea, la capacidad de sobreponerse a la frustración durante esos 2 años, que yo creo que es algo que vivimos todos, pero no solamente una vez al día, sino que quizás durante todas las clases. O sea, esa capacidad de tener que buscar soluciones y salir frustrado. O sea, lo que Henry decía es así, o sea, uno recibe 10 combos por uno que uno da, es durísimo ser emprendedor, no es para todos, hay que tener una personalidad súper especial, hay que ser capaz de salir de reuniones donde uno lo basurean y salir digno y vertical, como dice mi mamá. O sea, hay que tener como un poco el estómago para ser emprendedor y no es fácil, y yo creo que la labor de profesor tiene mucho de eso, tiene mucho de tener que lidiar con las penas, de lidiar con las frustraciones, pero en el fondo trabajar por algo que uno sabe de adentro de uno, que es más importante en el fondo. Yo creo que por eso se asimilan mucho las dos cosas. En el fondo, la razón por lo que uno está ahí, el why en el fondo, a uno, los estudiantes te movilizan y en el fondo yo creo que los emprendimientos que nosotros hacemos después de estos 2 años es un poco lo mismo. Mis 2 años en la sala de clases fueron súper difíciles. Yo fui profesora de inglés de 530 estudiantes durante los 2 años, era profesora de tercero básico a cuarto medio, tenía muchísimos cursos, de los niñitos muy chiquititos a muy grandes. O sea, después de eso, yo siento que soy capaz de hacer cualquier cosa, y yo creo que por eso después cuando salió esto de hacer movimiento aula y ahora salió acción colectiva, yo creo que no me da mucho miedo ni un desafío porque me creo que, o sea, me siento que también las herramientas que traía de antes y las herramientas que saqué esos 2 años, y no solamente el superar las frustraciones, sino que yo creo que lo que yo saqué de esos 2 años fue el sentido de urgencia, o sea, el que no podemos seguir con una situación así.
Y eso es lo que me hace salir de la cama en la mañana y lo que hace que en la noche, cuando llego de vuelta a la oficina, digo, no tiro toda la basura y digo, basta, y ahora voy a buscar un trabajo que me pague mensualmente y yo olvidarme de esto. Al final son nuestros estudiantes y ese sentido de urgencia es lo que hace que uno no sabe cómo emprender, porque nadie te enseñó, que uno vaya buscando soluciones y uno vaya buscando caminos, porque al final eso es lo que te moviliza. Gracias, María Ignacia. Henry, ¿tú qué puedes decir ahí? No, yo lo resumiría en que yo creo que ser profesor en uno de los programas de Teach4 es formación fenomenal para ser emprendedor, para hacer muchas cosas, pero creo que está muy bien para ser emprendedor y por esa razón pues muchas personas salen a hacer esto después. Creo que dos cosas fundamentales son la creatividad. Siempre tienes que pensar en nuevas ideas. ¿Qué hago mañana con esta clase? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con este papá? Este grupo? Como para sobrevivir y ser exitoso tiene que ser muy creativo y eso es muy necesario en emprendimiento. Y sí, la segunda es como la resiliencia, perseverancia de como es formación en cada día. Me levanto, me voy, 7 de la mañana, el clase es duro, pero sigo, porque yo creo en un propósito más allá. Y eso también es el emprendimiento. Por eso yo busco, me encanta trabajar con alumni de Enseña, con alumni de otros países, porque yo sé que han tenido esta formación. Yo sé que de estos 2 años de eso y si les fue bien y lograron cosas, tiene que ser alguien con algún nivel de talento y de estas habilidades. Sí, yo creo que en 20 años vamos a ver como el impacto real de la red de Teach4 en como las empresas y fundaciones alrededor del mundo que fueron creados. Ya por ahora está muy nuevo, está arrancando, pero yo creo que eso es un grupo de talento humano muy interesante para el mundo de la educación. Sí, y de hecho yo sé que Teach4 están buscando apoyarnos aún más. Estoy en contacto con Lucy Ashman allá y ella está muy comprometida de cómo hacer aún más para esta red y darnos más apoyo y unirnos aún más. Yo quiero agregar una última cosa que ya les voy a compartir en el chat, que es como algo que yo escribí. Yo estoy intentando escribir un poco como en el camino de qué está pasando. Y aquí son mis 6 aprendizajes de emprendimiento social de este año, que están en link que pueden ver ahora en el chat. Muchas gracias, Henry. No sé si alguien más de los que está conectado quisiera hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas antes de cerrar. No, muchísimas gracias. Súper buena su experiencia, muchísimas gracias. A mí tampoco se me ocurre preguntar algo por ahora. Muy chévere escucharlos. Gracias también. ¿Alguien más se quiere sumar al agradecimiento colectivo? ¿Una pregunta? Bueno, pues de mi parte yo sí de verdad les agradezco un montón haber sacado tiempo hoy, 21 de diciembre, en este horario, cuando pues la mayoría de empresas ya están cerrando sus años. De hecho, hoy en Enseña tuvimos como una especie de cierre. Y sacar el tiempo pues para compartirnos esto, yo creo que es muy valioso y